Treeline. O sea, tengo tiempo que no veo Treeline. Tiempo de que, o sea, estoy diciendo que no veo desde, bueno, 2 meses. 2 meses. Pero sí, 2 meses que no veo Treeline. Pero vamos a reaccionar a su video. ¿Qué onda? 3 videitos aquí, back to back. Hyguard, el que se suponía que tenía que ser el próximo Grand Hero Shooter anunciado con tanto entusiasmo en los Game Awards, fue retirado de Steam 45 días después de su lanzamiento. Él es Durísimo. de los últimos ejemplos, como lo fue Concord, de la mentalidad del todo o nada que ha adoptado la industria de los videojuegos, y que con frecuencia el resultado es nada. Sueñan con unirse al grupo de League of Legends, Overwatch, Apex Legends, Diablo 4, pero con una estrategia peor. Dedicarle años y Es que, cientos de bro, millones mira sin cómo saber se antes ve. si el juego gusta, basándose solo en las opiniones de los propios trabajadores o gente cercana que tiene miedo de quedar mal. Y tenemos que empezar a revisar términos y conceptos porque los tiempos cambian. Hoy exactamente, aquí estamos llamando un equipo de desarrolladores apasionados, porque eso es lo que dijeron del equipo de Hyguard. ¿Y de qué pasión estamos hablando cuando Tencent, que es quien pagó la fiesta, dictaba exactamente lo que quería del juego? Free to play Durísimo. con skins, pase de batalla, otro juego como servicio y a cruzar los dedos para que funcione. Si Durísimo. estás tan dentro de la maquinaria corporativa que no puedes ver que el éxito de tu juego depende únicamente de enganchar a la gente con microtransacciones, no tienes derecho a hablar de pasión. Antiguamente este Es modelo que eso no empezaba es con un Dota. juego ya, League of bro. Legends nació del proyecto Dota, que era un editor hecho por fans. Aquí sí que puedes hablar de pasión. Después, con los años, como la fama se mantenía, dos de ellos decidieron hacerlo un juego independiente y así nació el LoL. Algo parecido pasó con TFT, un minijuego que creó la comunidad en Dota 2 y después, y solo después de comprobar su éxito, lo convirtieron en AutoChess y Riot lo mejoró, las cosas como son, en TFT. Y lo mismo con Counter-Strike, en sus inicios fue un mod de Half-Life, y más de lo mismo para el modo Prop Hunt que tantos han copiado después de que Garry's Mod lo volviera popular. Fans, pasión, mod y quizá un Es que juego sí es cierto. independiente, ese era el orden antiguamente. Ahora es Tencent, dinero, pagar al influencer de turno y tirar un dado del 20 para ver si sale crítico y logras enganchar con un juego que no sabes si te gusta. Durísima Concord no analogía. gustó, Hyguard no gustó y Last Flag es el último en lanzar el dado y por lo que parece tampoco les ha salido bien. Ya han despedido a Last gente por no Flag. alcanzar la meta. Lo mismo con Marathon. Sony esperaba muchísimas más ventas del 1,5 millón que se comenta. Seguirán tratando de revivirlo porque ahora que ya no trabajan más en Destiny 2 y no hay planes para el 3, Marathon es todo lo que les queda. Si fracasa, Bungie cae con él. Y algo está muy mal. Es Si que aún con más sí, de está 1,5 millones cabrón, de bro. copias Y es que viendo la decadencia de fucking Destiny 2 y, o sea, viendo cómo comenzó Marathon Runner, bro, o sea, es oficialmente decir que esto ya es la última de Bungie, bro. O sea, al menos saquen Destiny 3 solo por nostalgia y así agarran la gente, que es lo que digo es el plan, no hay de otra. vendidas se considera un fracaso. Es como esas películas en las que invierten 100 millones, solo que en el cine solo necesitan que compres la entrada. Luego puedes dormir, te les da completamente igual. No los tendrás con actualizaciones constantes para que vuelvas. En estos juegos, además de comprarlos, Concord, Last Flag, Marathon, necesitan atrapar a los jugadores en su ecosistema para exprimirlos lo máximo posible. Y para atraparlos, crean incentivos diarios, eventos de tiempo limitado, expansiones cada vez más pequeñas e insignificantes, pero sobre todo, que cada día vuelvas y gastes horas para progresar en un aspecto dentro del juego. La avaricia de esta industria mata los juegos por un lado o por otro. Veamos otro caso completamente distinto, el de Disco Elysium. Ese juego sí fue creado con pasión y con la única idea en mente de sacar un buen juego, una buena historia, y lo perdieron todo por la avaricia de los inversores. Al principio todo fue bien, sacaron el juego y fue un éxito increíble. Los creadores no se lo creían, lo llamaron un milagro mientras recibían premios, elogio y dinero. Durísimo. Los inversores en ese punto querían más. Querían que se pusieran a trabajar rápido en una segunda parte, DLCs, juegos de móviles, peluches si hacía falta. Querían monetizarlo agresivamente, pero Kurbitz, el creador original, no quiso. Quizá aceptó hacer una segunda parte, pero necesitaría tiempo para escribirla y los inversores no querían esperar. Entonces, pasó algo extraño. Compus, uno de los inversores, usó dinero de la compañía para comprar acciones que casualmente un compañero suyo vendía, convirtiéndose de un día para otro en el accionista mayoritario y dueño de la compañía, lo que le dio a su vez todos los derechos sobre el juego. Diablo. Una vez conseguido, echó a los creadores originales para sustituirlos por un equipo más obediente. Su plan era sustituirlos para poder explotar Disco Elysium, pero un año después descubrió que no podía hacer nada sin los creadores originales. Cancelaron la secuela y sacaron Zero Parades, de los creadores de Disco Elysium, pero sin los creadores de Disco Elysium.
Kurbitz y los demás intentaron recuperar los derechos del juego, pero ya no pueden. El juego es de Saum y Saum es de Compus. Ahora cada uno de ellos está trabajando en su propio juego. Kurbitz quizás sea el más esperado, pero de momento no quiere dar ningún detalle porque sabe que intentarían copiarlo, así que hasta que no esté listo no dirá nada. Lo mismo le pasa a Lucas, el de Papers, Please. Dijo que no dará detalles de su nuevo juego para evitar que copien su idea y que con ayuda de las IAs lo saquen antes que el suyo. Eso en el fondo le afecta principalmente a él. Está nervioso porque no sabe si su nuevo juego gustará. Le gustaría mostrarlo, recibir críticas, pero el miedo a que le copien es mayor. Otra jugada maestra fue la que intentó Krafton a los... Es que ese es el problema principal de esta generación. Y es que ya no puedes, o sea, no puedes, bro. O sea, por mucho que se te dé la gana, o sea, no puedes. No puedes llegar y decirle, oh, bro, ¿qué opinas? Mira, ¿qué opinas de este nuevo teléfono? Mira el diseño que tiene, bro. O sea, ¿te gusta? ¿Te encanta? De repente, bro, tienes 55.997, 300 millones de personas, no solo hablando de tu producto, sino ya tienes 355.177.990 copias de tu producto, bro. O sea, así de loco, bro. Así de loco, o sea, es que hoy en día con la IA, lo mismo que yo estaba hablando hace poco, se está volviendo demasiado fácil que te hackeen. Por la IA, bro. Es por la IA. O sea, la IA hace todo demasiado sencillo. O sea, yo le puedo ir a preguntar ahora mismo a ChatGPT, hey, bro, ¿cómo puedo hacer un código de página que le puedo poner un link a esta imagen para poder acceder a toda su información a la PC? Y fucking ChatGPT dice, ok, bro, mira, aquí paso por paso te explico yo cómo puedes hacer. Sencillo. Solo te toma 5 minutos. Papi. Estúpido. Los desarrolladores, porque si lo era, se arriesgaban a no ver ganancias por el juego nunca. Krafton miró de nuevo sus métricas, vio la inmensa cantidad de gente que lo tenía en lista de deseados y hasta con la previsión más conservadora se vieron perdiendo dinero. Así que, por desesperación para no tener que pagarles, retrasaron el lanzamiento un año para que el acuerdo expirara y les despidieron alegando que estaban robando información y que estaban trabajando en otros proyectos descuidando Subnautica 2. Y los dos eran ciertos, pero no descargaron datos para robarlos, sino por seguridad para tener copias, que nunca abandonaron las oficinas. Y lo de trabajar en otros proyectos también lo sabían, todo estaba informado y aceptado, de hecho sus salarios bajaron en picado por eso, de 400.000 a 100.000, para centrarse en cosas diabólicas como investigar cómo los videojuegos pueden beneficiar a los niños con autismo. La historia aquí termina bien, fueron a juicio y Subnautica ganó, el director recuperó su trabajo y alargaron el contrato un año más para mantener la promesa del bono. Graciosamente, durante el juicio vieron que el CEO de Krafton le preguntó a ChatGPT cómo podía librarse de pagar el bono y ChatGPT al principio le dijo que sería imposible cancelarlo, pero si insistía, presiónales, bloquea la salida del juego hasta que el bonus expire, di que es por el bien del juego para tener a los fans de tu lado, inventa temas legales cuanto antes para despedirlos. Y lo siguió todo al pie de la letra. En fin, sale el juego, vende 4 millones de copias en una semana y Krafton, llorando, pagó los 250 millones o poco les falta para pagarlo todo. Pagan a los directivos, pero los directivos lo reparten con el equipo, así que todos contentos, menos Krafton, que ahora necesita llegar a los 12 millones de copias vendidas solo para recuperar el bonus. Creo que tienen pendiente otro juicio para determinar los daños que Krafton pudiera haber causado con todo esto. Sobre los despidos, la industria de los videojuegos es salvaje. De siempre se ha dicho que no da estabilidad al trabajador, pero ahora más que nunca, con los juegos como servicio, sienten que es peor. Tienen miedo de empezar cuando escuchan que desarrolladores de éxito y con años de experiencia se ven cada pocos años buscando trabajo. Josh Sawyer, diseñador y director de juegos como Fallout New Vegas, Pentiment o Pillars of Eternity, dijo que nunca había sentido seguridad en la industria, ni siquiera con 20 años de experiencia. Una noticia reciente sobre esto es Epic despidiendo a 1000 trabajadores, aclarando que no es por culpa de las IAs, sino porque desde 2025 Fortnite va en caída. Desde hace años están gastando más de lo que ingresan. Ya sabes, traer al famoso de turno cada temporada no es barato, así que chicos, lo sentimos, pero Fortnite puede sobrevivir sin 1000 trabajadores, pero necesita urgentemente a Chapel Roan. Si ni siquiera trabajar en uno de los juegos más exitosos del mundo da seguridad, ningún otro proyecto la va a dar. Y por si fuera poco, a todo esto se le suma, como no, sé que estáis cansados del tema, yo también, creedme, pero es inevitable, es la época que nos ha tocado vivir. Se le suman las IAs. Quizá no sea el motivo de Epic, pero de otros tantos sí lo es. IAs para código, arte, voces, ya lo usan para todo. El juego Alters lo usó para algunas traducciones, los banners que ya comenté de Call of Duty. Un desarrollador de durísimo, ¿verdad? comentó que le habían despedido para sustituir su trabajo de traductor
por una IA. ¿Y cuál es la recomendación del productor ejecutivo Matt Turnbull después de ser despedido? Que uses IAs como consejeros, terapeutas para sobrellevar el estrés de la pérdida de trabajo. La IA hace de una mala idea algo mediocre y hace de una buena idea algo mediocre. Homogeniza todo lo que toca. Como lo más usado y popular se usa para entrenar los modelos, ¿Verdad que sí? O sea, eso lo he notado. Yo llego con una idea durísima, bro, y la hace una mierda. O sea, te estoy dando el concepto y te estoy dando los detalles y aún así tú la cagas. el contenido generado también será lo más popular y usado. Es un bucle que multiplica lo que más se repite, lo que significa que la IA filtra todas tus ideas e invenciones por la óptica de lo común. Un ejemplo rápido para entender esto, el por qué es un problema y por qué a la larga tiende a colapsar. Mira lo que pasa cuando le pido a ChatGPT que cree la imagen de un astronauta. Me da como resultado esta imagen. Como Internet está lleno de imágenes de los astronautas de la NASA, saca un astronauta de la NASA con una bandera de Estados Unidos e ignora a los demás países, colores, trajes de SpaceX o los vistos en ciencia ficción, por ejemplo. Ahora tú dirás, bueno, vale, es común, pero al menos es único. Nadie más tiene la creación que acabo de hacer. Ya sobre eso, que sepas que también te han estado mintiendo. Sacan con frecuencia la misma imagen pese a que digan que es única en cada generación. El Diario Vasco creó exactamente el mismo astronauta que yo. Lo mismo para el Correo.com, una página brasilera, CaixaBank también, quitando la bandera de Estados Unidos, un detalle. Igual para la página que pasa media, el Confidencial. Puedo estar así todo el día, pero creo que queda claro. He hecho una segunda prueba, genero otro astronauta y sale este. Buscando veo que la razón de esta pose y composición es porque con los años Internet ha rehecho 1 millón de veces las fotos de los astronautas en la Luna, cambiando ligeramente el color, añadiendo estrellas o la Tierra en segundo plano, pero manteniendo la pose, de ahí que casi sea un calco. Por curiosidad hice un tercer intento y me dio de nuevo el primer astronauta con el fondo ligeramente cambiado. El astronauta de ChatGPT. Parece el título de un creepypasta. Ahora mira cuál es el problema. Este astronauta se ha vuelto tan común, tan popular, que cuando pones astronauta ciencia ficción en Google, ¿qué es lo que ves? Un virus autorreplicándose. Que sepas que esto no cambia por más específico que crea ser. Si la imagen sale bien es porque tiene millones de referencias, por lo que tu resultado sigue siendo genérico. Para evitarlo, deberías hacer el 99% del trabajo creativo, no dejar que elija composiciones, ni colores, ni nada. Y pronto descubrirás que si haces eso, el resultado empieza a empeorar. ¿Es esto malo? Bueno, para saberlo hay que salir de las IAs por un momento. Hace tiempo, Hayao Miyazaki criticó el mundo del manga y el anime porque los nuevos autores solo consumen manga y anime. No traen nuevas ideas, no arriesgan, no se basan en experiencias de su vida para crear personajes creíbles o novedosos. Reciclan lo que ya funcionó una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando tu referente es una Diablo, loco, ey, no, diablo, es cierto, loco, yo explotó la cabeza mía y hizo manito, es que claro. O sea, llegamos a un punto donde la sociedad se está copiando entre sí, bro. O sea, es como que alguien trae algo único y es que, güey, alguien tiene que copiarlo, güey. O sea, es como que, bro, ¿en serio no tienes tu propia vida, bro? Tu propia idea, tu propio, o sea, ser persona, güey, o sea. Lo mismo que digo yo, o sea, la gente que consume TikTok a los pendejos, bro. Ya esa gente, su mentalidad es puro TikTok, bro. O sea, le puedes preguntar sobre cualquier otra cosa y no va a poder saber más nada, sobre nada, solamente TikTok, bro. O sea, increíble. Pero sí es cierto. ¿Y cómo se llama? No solo eso, o sea, no sé si vieron el caso de aquello, o sea, aquel zoológico donde estaban los monos y un mono le comenzó a poner una pajita en la oreja y después de ahí todos los monos comenzaron a ponerse una pajita en la oreja. Entonces es como que 6, 7, ¿me entiendes? Referencias que empieza a crear defectos, como ocurre con el ADN de familiares que se reproducen entre ellos. Es que sí es cierto, o sea, hasta cierto punto, o sea, el incesto es malo cuando ya la genética, o sea, ya no encuentra de dónde coger, o sea, ya. O sea, el pic de eso es cuando, o sea, es que literalmente es lo mismo, o sea, literalmente, mientras más reproduce, por ejemplo, los perros que clonan, güey. O sea, la cantidad de perros que clonan, los clonan tanto que ya están saliendo hasta un punto donde está la boca.
debería ser así, bro. O sea, es como que, bro, qué pedo, bro. Problemas mentales no tienen. O sea, cerebros que no tienen. comparación la hizo el propio Miyazaki, por cierto. El tipo tiene fama de hater de la vida, pero en esto tiene razón. Y las IAs no pueden evitar hacer esto con todo lo que tocan, que, sumado a la pereza innata del ser humano, resulta en... esto. En una entrevista, Hideo Kojima dijo algo parecido de los videojuegos. Como ahora las producciones grandes son tan increíblemente caras, disminuyen el riesgo repitiendo lo que ya funcionó, lo que los vuelve aburridos. Dice que los indies son los únicos que hacen cosas interesantes. Ahora, con esta idea en mente, entenderás por qué fue odiado el anuncio del DLSS 5. En la comparativa se ve como añaden una especie de filtro para cambiar algo de las texturas, sombras y tonos en los colores para dar una sensación de realismo. Y aunque por un lado parece que se ve mejor por la iluminación, provoca al mismo tiempo que se parezcan entre ellos. Todos pasan a verse como una imagen de IA genérica, como estas. ¿Por qué? Porque entrenaron el modelo solo con imágenes de fotografía profesional. De ahí esa iluminación característica y que a las mujeres les ponga pintalabios y en general broncee la piel. Para un sector que vive por y para el arte como son los videojuegos, esto es un harakiri. Más ejemplos de la falta de honestidad en la industria. El que lograra recaudar 3,2 millones de dólares en Kickstarter, Ashes of Creation, el MMO que mataría finalmente a World of Warcraft. Esta mierda, bro. Qué drama se armó, bro. El drama que se armó sobre esto. O sea, tuve un Holmes que jugó esta mierda, bro. O sea, el vato literalmente me mandó fotos diciéndome, no, que sé yo qué, que tal, bro. O sea, para la semana después yo pregunté sobre el juego y él dice, no, ya no juego el juego más. O sea, bro, o sea, increíble. Fue retirado de Steam apenas 2 meses después. Y no solo eso, o sea, había un drama sobre este youtuber, que se metía a copio en este youtuber, o sea, él era tremendo fan del juego. Y él fue uno de los primeros en darse cuenta que el juego estaba haciendo unos flaws. Y él estaba tratando de comunicar eso con los developers, porque, o sea, realmente es preocupante, o sea. Imagínate él teniendo tanto hype. Te digo que hype o sea, güey, un hype de que tú dices, cabrón, la stalkeas o te pone, te pone una orden de restricción o la dejas de stalkear, bro. O sea, está cabrón. Pero sí, bro, o sea, de eso que te digo, man, el vato se metió con Asmongold, habló con el creador de Ashes of Creation y le dijo, no, que este mes está puramente metiendo droga, no sé de qué droga está metiendo, pero tiene que ser de la buena. Y yo me quedé como que se mamó. Y de ahí ese youtuber no lo volvimos a ver más, bro. Literalmente parece que no volvió. De su lanzamiento. Intrepid Studios estuvo constantemente en números rojos. Los gastos de mantener un equipo de más de 200 personas eran inmensos. Gastos de las oficinas, licencias de software, servicios en la nube y los propios salarios. Operaban como si fueran ya un gran estudio de éxito, llegando a quemar 800.000 cada semana en gastos operativos. Además de ese gasto sin sentido antes de que salga el juego, los inversores acusaron a Sharif, el CEO de Intrepid Studios, de usar el dinero para asuntos personales. Según la filtración, gastaron $21.000 en cartas de Magic, otros 21.000 en un chef personal, 8.000 en plantas, 16.000 en entradas de cine, 600.000 en pedidos de Amazon, 220.000 en DoorDash. Él se defendió diciendo que había metido también su propio dinero, así que la cuenta no era solo de empresa. La versión de Sharif es diferente. Él dibuja a unos inversores que querían robarle la propiedad del juego y para lograrlo tenían que meter al estudio en números rojos. La idea es que los inversores pusieron dinero con un acuerdo que decía que cualquier incumplimiento en los pagos les daría todos los derechos de la empresa y con ella los derechos del juego. Según él, una vez hecho ese acuerdo, comenzaron a ahogarlos económicamente porque querían provocar la quiebra de Intrepid Studios para activar la cláusula, despedir a Sharif y rearmar otro estudio teniendo todos los derechos. Pese a que parece que tiene razón en que querían robarle el juego, no hay mucha simpatía hacia el propio Sharif porque también es bastante cuestionable. Basta con decir que desde el principio él prometió que no había inversores, que el dinero venía únicamente de él. También estaban las promesas irreales sobre el juego, mecánicas de un mundo dinámico que cambiaba según las acciones del jugador y un sistema de combate complejo e imposible para un MMO. Así que es posible que la historia sea tan simple como timadores timándose entre ellos, o simplemente idiotas peleando con algo que no entienden. Sharif les comió la cabeza durante 10 años para que pusieran más dinero, prometiéndoles no ser el próximo World of Warcraft, sino más grande que ellos y ganar 500 millones en el primer año. Los inversores al principio, al no saber nada de videojuegos, se lo tragaron, pero cuando vieron que el proyecto no iba a ninguna parte, que era incapaz de conseguir dinero por su cuenta, intentaron robarle los derechos para al menos salir con algo entre las manos, pero no lo consiguieron.
No sé si tanto como un estafador, pero Sharif fue un inepto un rato largo. El proyecto era inviable desde el primer mes, Es que constantemente sí, en bro. números rojos, y Sharif asegurando y prometiendo implementar un mundo y unas mecánicas que costarían cientos de millones. Sí, seguramente era un timador. Todo el mundo reaccionó de la misma manera al ver Palworld, ¿verdad? Nintendo los va a demandar. Fue ver la animación de lanzar la bola y tener clarísimo que tendrían problemas. Pero Palworld estaba tranquilo. Aseguró que el juego había sido revisado con abogados de patentes y no presentaba ningún problema. Los diseños podían escudarse detrás de la parodia y el ambiente es más violento que Pokémon, así que no había problemas. Mientras tanto, Sony vio una oportunidad de oro y se unió a Palworld para crear Palworld Entertainment, con ayuda principalmente de Aniplex. Con Aniplex, Palworld tiene el mejor aliado para empezar a vender merchandising, manga y anime. Sony tiene ahora su propio Pokémon, ese gran pastel que hasta ahora nadie se había atrevido a tocar precisamente por miedo a Nintendo. Con Sony de por medio, ya no es solo un juego de éxito que vendió 10 millones de copias en una semana. Es una megacorporación, con potencial, paciencia, medios y contactos para robarles terreno, luchar contra Pokémon con armas. Por desesperación, como con los diseños no podían atacar, Nintendo desterró una patente de 2021 y la reescribió para crear rápidamente 3 nuevas patentes que encajaran exactamente con las mecánicas de Palworld para atacarlas. Tan rastrero como suena. Así crearon lanzamiento de bolas para capturar criaturas en entornos de mundo abierto, lanzamiento de una criatura en el campo de batalla para luchar contra monstruos, y el cambio de montura automática y dinámica de voladores terrestres y acuáticas. Al principio se aceptaron porque Nintendo pagó una millonada y es Nintendo, pero al revisarlas con más calma vieron que no pueden ser patentadas. Las consideraron genéricas, sin innovación, mecánicas que ya existían de antes. Si te preguntas por qué no intentaron patentarlo antes con los juegos de la Game Boy, es porque en aquel entonces no era una mecánica, sino una animación. La mecánica era hacer clic en un menú desplegable, no apuntar físicamente con el ratón y lanzarla. La primera vez que incluyeron eso fue en Pokémon Legends Arceus en 2022, pero para entonces la captura de monstruos en entornos de mundo abierto ya existía, como en Ark, así que para que le aceptaran tenían que ser más específicos. Y por serlo, no podían usarla contra Palworld en su forma original, de ahí que las reescribieran asegurándose de encajar con lo que hacían ellos para atacar. Pero dentro de su furia, Nintendo se olvidó de que esas mecánicas generales no se pueden patentar y lo saben. Por eso con Arceus tuvieron que ser tan específicos y hablar de cómo se calcula el porcentaje de captura, tener un modo de captura libre y otro modo de pelea. De todos modos, por precaución, un año después, Palworld eliminó la parte de tirar la esfera para llamar al Pokémon. Esa animación simple pasó a ser solo tocar un poco las bolas para que aparezcan. Un cambio pequeño que potencialmente volverá con la 1.0. En el nuevo tráiler que mostraron en el Summer Game Fest, si te fijas, vuelve a lanzar la bola para invocar aliados. No sé si es solo por el tráiler o si realmente van a reincorporarlo, pero desde luego se siente como una victoria. Están tan seguros que lo muestran en un evento con millones de personas mirando. Incluido Nintendo. Pero aún queda mucho tiempo para que termine esta historia. Como digo, la marca Pokémon es de las más grandes del mundo. Nintendo intentará patentar hasta los colores para protegerla. La mecánica en la que tú pulsas un botón y ocurre algo en el juego. ¿Que no, Nintendo? ¿Que no? Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado. ¡Un besazo! ¡Ya está pronto! Es que Nintendo, bro, de día uno, men, o sea, no se quiere comer el mundo, pues. ¿Qué te digo? Bueno, eso fue video número 1 de Storyline. Vamos a ver si no da tiempo a ver el número 2. Un misterio imposible de resolver. Desde el primer momento nadie creyó la versión oficial. Una herida de bala que no encajaba, una estatura y peso diferentes, unas huellas dactilares desaparecidas y una viuda que aseguraba que el cuerpo que habían encontrado no era el de Arthur Paisley. Para entender el contexto de esta historia, nos tenemos que ir a la CIA del año 1978, es decir, estamos en plena Guerra Fría, Kennedy murió de un disparo y todos los grandes secretos de la agencia habían salido a la luz hacía poco. Es una CIA acomplejada, altamente paranoica y vigilada por el gobierno. Se les había rebajado a poco más que a funcionarios. Seguían con la mentalidad de los caballeros salvadores de la libertad en las sombras, pero sin la libertad e impunidad de sus primeros años. Arthur Paisley fue uno de los que trabajaron y vivieron la época previa al escándalo del MKUltra. Para cuando ese nombre estaba impreso en todos los periódicos, él ya se había jubilado. Su especialidad no era el espionaje, sino el análisis de la información. Como subdirector de su departamento, sabía mejor que nadie cuál era la amenaza armamentística real de la Unión Soviética: armas, soldados, tecnología y economía. Era tan bueno que, pese a estar jubilado, seguía trabajando como asesor para la CIA. Fue por su gran conocimiento de la Unión Soviética y porque se le podía llamar de todo menos idiota, por lo que le llamaron para interrogar a Yuri Nosenko.
Esta introducción... Bro, ese tipo parece el futbolista este que está en el equipo este, el bien famoso, el blanquito, man, que se asustó comiendo con... Que se miró los pedos. Puede hacer un poco espesa, pero es necesaria. Nosenko era un oficial de alto rango de la KGB que había desertado a Estados Unidos un mes después del asesinato del presidente Kennedy. Nosenko fue en el peor momento, cuando la desconfianza estaba en su punto más alto. Lo encerraron durante 3 años en completo aislamiento porque no se fiaban. Podía ser un espía doble, un desinformador. Creían que la muerte de Kennedy había sido cosa de la Unión Soviética y Nosenko era su forma de intentar engañarlos. Nosenko aseguraba que ellos no habían reclutado a Oswald, el tirador. Arthur no era un espía ni un agente especializado en interrogatorios. Él se limitó a sentarse con Nosenko y a hablar. Tanto hablaron y de forma tan amistosa que terminaron desarrollando cierta amistad, una que mantuvieron después de que liberaran a Nosenko. Para tenerlo vigilado, eso sí, lo contrataron como consultor. Era lo único que podían hacer, no podían retenerlo más tiempo sin que la prensa empezara a poner en grande palabras como tortura. Arthur visitaba a Nosenko con más frecuencia de la que uno esperaría. A los nuevos agentes no les pareció raro, pero a los veteranos sí. No quedaba bien que alguien de su posición fuera tan amigo de un soviético, era extraño y por todos sus conocimientos, potencialmente peligroso. Desde luego sospecharon de él, pero eso no era extraño, era una época de muchísimas sospechas y acusaciones sin pruebas. ¿Alguien te caía mal? Ese seguro era un topo. Por mucha agencia de inteligencia que sea, los hábitos de patio de colegio no se van nunca. Sí. Solo quédate con este detalle. Los que se jubilan pero siguen trabajando como asesores, en realidad no se han jubilado. Este movimiento era común en esa época para poder tener a un agente que pudiera operar al margen de la agencia y si le pillaban haciendo algo raro, lavarse las manos. Y en medio de toda esta desconfianza extrema, Arthur Paisley desapareció. Diablo. Shit, durísimo. El hueso, así de fácil. Su investigación fue una de las más rápidas, descaradamente superficiales, y sospechosas que se hayan hecho jamás, pero antes, vayamos 2 días antes de la desaparición. El 22 de septiembre de 1978, la CIA revisó una vez más los archivos de Arthur para comprobar si era el famoso topo que buscaba Angleton, el jefe del Departamento de Contrainteligencia. En este punto Arthur había sido investigado varias veces, como muchos otros, no era el único. Al día siguiente, Arthur condujo hasta la casa de sus amigos, los Wilson, el ex coronel de las Fuerzas Aéreas Norman y su mujer. Tenían una pequeña casa en Lasby que usaban cuando querían ir a navegar por la bahía. Zarpó sobre las 10 de la mañana solo en su velero, seguido por 2 amigos, Michael y Gretchen John, que iban en el suyo. La pareja notó que Arthur parecía estresado y al preguntarle dijo que tenía que terminar un documento en el que llevaba trabajando desde hacía 6 meses. No dedican tiempo a describir el velero, se limitan a decir que era 31 pies de largo, es decir, unos 10 metros. Comentan además que tenía una cabina interior, una mesa, una cocina y espacio suficiente para 2 o 3 personas. Teniendo en cuenta que la fecha es de 1978, el diseño tenía que ser muy similar a este. Pero siguiendo con la historia. Los 2 barcos iban dirección a las Islas Hooper, pero esa mañana no había viento. Apenas habían avanzado un par de kilómetros cuando Michael John dijo que se estaba aburriendo y seguramente volvería a casa para ver el partido. Arthur insistió en que se quedara, bromeando con que si era más fan de la navegación o del fútbol americano. Parece ser que la respuesta final fue el fútbol, porque la pareja regresó al muelle a la 1:45 del mediodía. Sobre las 3, John intentó contactar con Arthur varias veces para probar una nueva radio que había comprado. Después de muchos intentos consiguió hablar con él a las 4:30. Arthur le dijo que finalmente había encontrado algo de viento y lo estaba pasando bien. Le pidió que le dijera a Norman que dejara las luces del muelle encendidas porque llegaría tarde. De todos modos, le pidió que cuando pudiera, Norman le llamara. A las 8, Norman contactó con Arthur. A Norman le dijo que estaba anclado cerca del faro Hooper terminando el documento y volvió a repetir que llegaría tarde y que dejara las luces encendidas. No era una petición rara, era habitual que se quedara hasta tarde o toda la noche trabajando anclado en alguna parte. Unos testigos que iban en un barco turístico corroboraron la posición, aunque ellos dijeron que estaba cerca de la isla central en lugar del faro, así que lo ponemos en un punto intermedio. Esta fue la última vez que le vieron con vida. Al día siguiente, vieron que Arthur no había llegado y les avisaron de que habían encontrado el velero encallado en la costa del parque Point Lookout. El guardabosques fue el primero en inspeccionarlo y viendo que estaba vacío avisó a la guardia costera para remolcarlo de vuelta al muelle. Una vez allí, con más calma vieron el interior. Había restos de comida tirados en el suelo, una mesa de pared caída, una libreta con números de teléfono, un maletín abierto con documentos de la CIA y un cheque sin cobrar, un par de zapatos náuticos, un encendedor y equipos de radio de larga distancia conectados a un manipulador de código Morse de alta velocidad.
electricidad, que juntos servían para enviar mensajes encriptados a larga distancia, y por último unos pantalones marrones encima de la mesa con la cartera e identificación de Arthur. Por lo demás, las velas estaban desplegadas, la navegación en piloto automático y las luces encendidas. En lugar de a la policía, que sería lo lógico, avisaron primero a la CIA y por cercanía, y porque les conocían, a Norman y Michael John, los amigos de Arthur. La CIA solo estaba interesada en los documentos, rebuscaron en el maletín y se llevaron algunos. Norman encontró una bala de 7 milímetros sin usar debajo de la mesa caída y también notó que faltaba la pistola de Arthur y el lastre para bucear. La reciente exmujer de Arthur, Marianne, llegó más tarde, como los demás también se subió al barco para mirar. 2 días después, el conserje dio a la CIA y a la exmujer acceso al departamento de Arthur. Allí los agentes recogieron más documentos, encontraron 2 balas más de 9 milímetros y además una nota en la que solo estaba escrito el nombre de Shevchenko con un interrogante. Sabían perfectamente de quién era ese nombre. Arkady Shevchenko era un diplomático de alto rango tan decepcionado con la Unión Soviética que sirvió como topo para la CIA durante 3 años y más tarde, cuando pensó que estaba en peligro, solicitó asilo en Estados Unidos, cosa que ocurrió 4 meses antes de la desaparición de Arthur. El amigo de Norman tuvo una premonición de lo más detallada. Le dijo a su mujer que seguramente Arthur se había puesto las pesas de buzo para meterse en el agua y dispararse. Lo que Norman sabía en ese momento eran las cosas que faltaban, las pesas y el arma. Es bastante curioso que ese fuera su primer pensamiento en lugar de un robo, ataque o secuestro, más aún sabiendo que trabajaba en la CIA y de momento no habían encontrado ningún cuerpo. De la nada, Norman sacó una teoría que más tarde se convertiría en la oficial. Tuvo que pasar una semana para confirmar la mayor preocupación de todos. Arthur había fallecido. Encontraron su cuerpo no muy lejos de donde había zarpado en el muelle Solomon, con zapatillas deportivas, pantalones tejanos azules, 2 cinturones con pesas atadas en el pecho con un total de 17 kilos y una herida de bala arriba y detrás de la oreja izquierda. Como bien predijo el amigo, el cuerpo parecía demostrar su teoría. Ahora prepárate, vamos a encadenar tantos detalles sospechosos que no vas a saber cuál de ellos es más preocupante. Para cuando se inició la investigación el día 2 de octubre, al menos 6 personas habían salido y tocado el velero antes de que llegara la policía estatal o el FBI. Esa contaminación fue la razón, dijeron, por la que no se molestaron en investigarlo en condiciones, sacar huellas y demás. Norman confesó que cuando subió, limpió un poco la comida que había tirada en el suelo y fue durante esa limpieza cuando encontró la bala, pero le corrigieron, no era de 7 milímetros como él pensaba, sino de 9 milímetros. Marianne dijo que la comida tirada en el suelo junto con la mesa caída le parecía raro, una señal clara de pelea, según ella. Norman no le dio importancia, dijo que los tornillos de esa mesa siempre se soltaban. En este caso, el golpe al llegar a la costa podría haberlos sacado y al caer, tirar la comida que había encima. El piso tampoco se molestaron en analizarlo porque para entonces ya había sido limpiado 3 veces. La primera fue la CIA, antes de avisar a la exmujer de la desaparición. Solo se llevaron documentos, o eso dijeron. La segunda fue la CIA y Marianne juntos para llevarse aún más documentos. Y la tercera fue Marianne, para llevarse cosas de valor para que no la robaran. Ese mismo día, a las 11 de la noche, el forense continuó confirmando la teoría prematura de Norman. La herida de bala se hizo con una 9 milímetros que aún estaba dentro de su cabeza. La herida de bala, basándome en la foto de la autopsia, estaba justo aquí. Si haces el gesto apuntando con el dedo, notarás que es una posición un poco forzada, alejada de la sien, que es donde suele verse en estos casos. Como además el velero no tenía ni una gota de sangre y no encontraron la pistola, supusieron que primero se metió en el agua o se puso en una posición tal para caer por la borda tras el disparo. Confirmaron la identidad del cuerpo gracias a su registro dental 2 o 3 días después de encontrarlo, o eso se dijo. Arthur tenía una prótesis dental completa en la parte superior y parcial en la inferior. Su dentista, el Dr. Albert Brendes, afirmó de primeras que era la dentadura de Arthur, pero lo hizo a ojo. No consultó ningún registro. Mucho más tarde reconoció que podía ser Arthur como cualquier otra persona, no estaba seguro. Durante todo el proceso, la CIA restó importancia al caso diciendo que Arthur no era nadie importante, solo un oficial de bajo rango que no tenía acceso a los secretos de la agencia. Más tarde, por insistencia de los periodistas, terminaron admitiendo que era importante, tanto como para seguir teniéndolo como consultor en una investigación secreta sobre la capacidad nuclear de la Unión Soviética. La familia nunca vio el cuerpo. El Dr. Fisher se negaba. Comentó que el cuerpo estaba en tan mal estado que no podía hacerse un reconocimiento visual, solo habría resultado traumático para la familia. Es muy común negar la entrada en estos casos cuando la desfiguración es tal que la cara y el cuerpo es irreconocible y dejar que la familia lo vea solo provoca errores, traumas, dolor. Lo que ya no es tan normal es lo siguiente. Días después llevaron el cuerpo al crematorio, menos las manos. Las manos de Arthur se amputaron y se llevaron al FBI. Se dijo que era para extraer huellas y hacer pruebas en busca de pólvora. Pero resulta raro. En cuanto a las huellas, en estos casos solo necesitas la piel. Lo que se conoce como guante dérmico. Extraen la piel, la rehabilitan y el forense o quien sea se lo pone como un guante y saca las huellas él mismo. Bastante macabro cuando lo ves.
pero eficaz. Y en cuanto a la pólvora tiene algo de sentido, quizá querían asegurarse bien en un laboratorio quizá más especializado, pero lo normal es llevar un equipo al cuerpo o trasladarlo entero, no llevarse partes del cuerpo al laboratorio. Desde luego, llevarse las manos fue una decisión extraña, como poco. Por cierto, el resultado de esa prueba fue inconcluyente. Más raro es que, al buscar su archivo para comparar las huellas, la CIA explicó que ellos no guardan ese tipo de información, que la entregan al FBI. Y el FBI comentó que tampoco tenían las huellas porque habían sido destruidas en una limpieza rutinaria 6 años antes. Sin embargo, milagrosamente 4 meses después aparecieron unas huellas milagrosas de cuando Arthur tenía 17 años, de su época en la Marina como radiooperador. Esto significa que no pudieron hacer una comparación fiable hasta 4 meses después de encontrar el cuerpo, y para ese entonces el cuerpo era cenizas y las manos estaban en algún laboratorio del FBI. Este detalle fue lo que puso a la exmujer Marianne en hiperalerta, un FBI destruyendo huellas de un analista de alto nivel de la CIA sin reemplazarlas antes. Esto dio pie a que algunos periodistas sospecharan del informe del forense y por su cuenta investigaran al Arthur real. Así es como encontraron su hoja de alistamiento en la Marina Mercante cuando tenía 19 años. Al comparar los datos notaron que el hombre de la bahía era más delgado y más pequeño. Pesaba 65 kilos y el Arthur real unos 77. En cuanto a la altura, el Arthur real era 10 centímetros más alto, 1,80 m, no 1,70 m. Ahora, hay que pensar que estamos comparando un registro de sus años mozos a los 19 años con 55. El peso puede cambiar fácilmente, ¿vale? Pero la altura no. Es imposible perder 10 centímetros en ese tiempo. Al resaltar este fallo al forense, este no los corrigió. Hizo algo aún más impresionante. Tachó las medidas que él había puesto para poner las que decían los periodistas. Si esto significaba admitir un error durante la autopsia, y encima uno tan básico como es la altura, significa a su vez admitir inconscientemente que el resto del reconocimiento se hizo con la misma dejadez y poca profesionalidad. Sin embargo, el caso fue cerrado con esa conclusión. Lo hizo él. Un año después, la exmujer denunció que alguien había entrado en su casa. No se llevaron nada, pero sí rebuscaron entre las cosas de Arthur su equipo de radio y de buceo. Un amigo de ella y de Arthur, William Miller, se dio cuenta de que habían colocado un micrófono en el teléfono y un sensor de movimiento en la chimenea. Dedujo que ese sensor era para avisar de quién salía y entraba de casa. Eso conectaba perfectamente con la sensación que describía Marianne en ese momento. La estaban vigilando y la seguían por la calle. La CIA lo negó todo, pero eran los únicos que podían tener tanto interés en ella. La volvieron loca, pobrecito. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué hubiera sido lo más lógico si no tenían sus huellas? ¿Esperar 4 meses a que unas huellas milagrosas de su juventud aparezcan? ¿O revisar su casa para sacar huellas? Entiendo que este método no te dice la identidad de forma directa, pero si encuentras las huellas en su casa, en su cartera, en su velero, maletín y eliminas todas las demás huellas que contaminaron el lugar, las que quedasen tenían que ser a la fuerza las de Arthur, pero el FBI no analizó nada, porque desde el principio la narrativa de que él se había disparado ya estaba escrita. Es imposible saber qué pasó porque, como digo, la historia es vieja y se han añadido muchos detalles que hace imposible saber qué es real o ficción. A mí lo que no me cuadra es el comportamiento de Arthur. Esa mañana cuando Arthur zarpó, Michael y su mujer le acompañaron un rato, hasta que se aburrieron por la falta de viento. Arthur insistió en que se quedaran más tiempo, pero terminaron yéndose. Sí, había ido con la idea clara de terminar en el fondo del agua. ¿Por qué insistiría? Parecen dos personas distintas. Por un lado alguien que quería compañía y por otro alguien que no quería ser visto nunca más. Que esa es otra, Arthur no era especialmente estúpido, todo lo contrario, se le tenía por alguien inteligente. Si de verdad lo hizo él, ¿por qué lo hizo en la bahía que sabía que tenía muy poca profundidad? Estaba a unos pocos kilómetros del océano, es más probable que el cuerpo desaparezca allí. Aun si no sabía que los cuerpos reflotan por la acumulación de gases durante la descomposición, existía la posibilidad de que los cinturones se rompieran por el roce con el fondo o que algún animal los cortase. Por otro lado tenemos el extraño ex coronel y amigo Norman Wilson. De primeras dijo que la bala que había encontrado era de 7 milímetros. Y cierto es que pudo equivocarse, el rango no lo convertía en un experto de calibres a ojo. El problema es que él sabía qué tipo de arma tenía Arthur, y lo sabía porque Arthur se la enseñó, una pistola, para protegerse de los piratas. Así que cuando vio la bala pensó automáticamente que tenía que ser del mismo calibre, pero no, le corrigieron diciendo que era de 9 milímetros, como las 2 balas que encontraron en su apartamento sin razón aparente. El tipo las iba tirando por el suelo como si fueran migas de pan, ya sabes. Eso. Conveniente es decir poco. La historia de Arthur... Tenía demasiadas balas que la tiraba. Pero mínimo una cosa es segura. Aquel cuerpo era el de Arthur. Porque no te podrás fiar de la CIA, el FBI, ni del forense o el amigo. Pero sí de las compañías de seguro. Ellos estuvieron meses investigando y dudaron muchísimo, pero terminaron pagando. Créeme que de haber encontrado un solo pero...
no lo habrían hecho. Por raro que suene, por todos los detalles extraños que tiene esta historia, la única conclusión plausible es que la CIA y el FBI estaban tan perdidos como lo puedes estar tú ahora. Y lo demuestra el que de primeras mintieran con el rango de Arthur cuando a los periodistas les costó muy poco averiguarlo. Y es ese reflejo de miente primero que da a entender que no sabían qué había pasado, y ante estas situaciones su primer instinto es mentir y ocultar información por simple control de daños, por si realmente era un topo y la KGB estuviera detrás, no dar información de más que la prensa pudiera divulgar. Puede parecer sospechoso, pero es lo que hacen por defecto, como hicieron con Kennedy. Mentir, ocultar información y entorpecer la investigación. Porque siempre han preferido dar esa sensación de saberlo y controlarlo todo antes que ser vistos como unos inútiles. ¿Era entonces un topo que logró falsear su muerte para huir? ¿Por qué iban a hacerlo? Cuando Arkady pidió asilo a Estados Unidos se limitó a viajar, lo mismo para Nosenko y otros miles más. Se van, adoptan una identidad nueva y listo. Aun si no podía coger un avión libremente por ser de la CIA, piensa una cosa. Vale, matan a un doble, lo tiran al agua, pero ¿cómo logró salir Arthur sin que nadie se diera cuenta? Es decir, si podían sacarlo del país sin que nadie se diera cuenta, no hacía falta montarse una película tan rebuscada. Demasiado riesgo para un plan que puede fallar fácilmente. Además, usar un doble podía beneficiar a la CIA, les daba la oportunidad de jugar la carta que más le interesase. Incluso Marianne, con los años, no tuvo más remedio que aceptar que aquel hombre bajo el agua era Arthur. Es que sí, lleva un tiempo donde tú dices ya. O sea, veo mi vida, bro. A ver, hay más. Uno ya se acabó. El día que encontraron el cuerpo, llovía. La Guardia Costera lo llevó a cubierto en un centro en Solomon para que el doctor George Wims, el forense del condado, lo examinara. Allí, en su examen preliminar, pudo ver que había unas marcas en el cuello que, según su criterio, parecían haber sido hechas con una cuerda cuando aún seguía con vida. A su lado, el policía estatal John Murphy se giró para decirle al supervisor de los muelles y amigo de ambos, Harry Lee Langley, «No digas nada a nadie. El tipo trabajaba para la CIA, se supone que es cosa del gobierno, todo secreto». Los tres vieron las marcas. Wims no lo anotó en su informe preliminar porque sencillamente no era su trabajo inspeccionarlo a fondo, como dijo, sino del Dr. Fisher, y no entendió por qué él no lo apuntó. Al intentar preguntarle directamente, Fisher se negó a hacer comentarios. Durísimo. Papi. Durísimo. Durísimo. En los próximos 10 años. Ok, este es el último video de Treeline que vamos a ver hoy y es cómo predices el futuro, pero mal. Y mi primera teoría es que quantum computing. Es siempre la frase mágica para hacer una predicción y tener un margen seguro con el que o bien aciertas o si te equivocas muy pocas personas se acordarán de lo que dijiste. Cuando Sam Altman y los demás caballeros del apocalipsis de las IAs dicen que la AGI y la IA general con superinteligencia llegará en 5 o 10 años es para crear hype y atraer inversión. Lo mismo para cuando bipolarmente aseguran que creará o destruirá trabajos según el sentimiento que les interese crear. De OpenAI. Dentro de 10 años creo que seguramente habremos construido una superinteligencia. Las personas de 2035 serán capaces de lograr cosas que simplemente no creo que podamos imaginar fácilmente ahora mismo. ¿Y qué ocurrirá cuando en 10 años los inversores descubran que aún están muy lejos de lo prometido? Absolutamente nada, porque son ellos precisamente los primeros que quieren que se hagan estas predicciones o promesas para influir todo lo posible en el mercado. Les interesa que el sentimiento general se mueva en esa dirección, lo que significa que el dinero también se mueve en esa dirección. La manera más legal de manipular las acciones es a través de las promesas. Mira lo fácil que es manipular el pensamiento de todo el mundo. En el 99 todas las encuestas mostraban un optimismo exagerado en cuanto les preguntaban si creían que de 10 a 50 años encontrarían una cura para todos los tipos de cáncer. Más del 70% creyó que ocurriría y lo creían, porque los expertos de esa época es lo que anunciaban. Cada pequeño avance hecho en ratones era una gran promesa para los humanos. Estudios se hacían y muchos. Lo malo es que gran parte de ellos no podían replicarse. Se habían publicado no como evidencia científica, sino para darse prestigio y publicidad para algún laboratorio o universidad, esperando supongo
supongo algún tipo de inversión. ¿Recuerdas lo del lobo gigante? No tan lobo gigante que comenté en el resumen del año, pues aquí pasó algo parecido. Muestras la parte que te interesa y escondes los detalles. Mira lo que ocurrió cuando se prometió una cura. El ganador del Premio Nobel de Medicina, James Watson, se le atribuye, según él mismo erróneamente, la frase «El doctor Folkman curará el cáncer en 2 años». Gina Colata, la periodista, intentó simplificar y exagerar las palabras más técnicas del Premio Nobel y, queriendo o sin querer, provocó que las acciones de la farmacéutica Entremed, en las que trabajaba el doctor Folkman, se dispararan. En cosa de 1 o 2 días, el valor de las acciones subieron un 600%. Si alguien tenía, digamos, 100.000, pudo salir con 700.000 en 48 horas. James Watson salió corriendo a aclarar que él había dicho algo muy diferente, que él se limitó a decir avances prometedores, en ningún caso una cura, pero ya no sirvió de nada. Entremed logró mantener la ilusión durante 2 años, más o menos. Cada nueva promesa iba seguida de una subida, cada retraso de una bajada, hasta que llegaron las primeras pruebas en humanos y se dieron cuenta de que era ineficaz. Todos se bajaron del barco tan rápido y tan fuerte que estuvieron al borde de la quiebra, hasta que fue readquirida por el multimillonario Wei Wuhe. Y todo por la frase «curará el cáncer en 2 años». One day, maybe we can cure all disease with the help of AI. Quien no se malinterpretó fue Andrew von Eschbach, director del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos en 2003, dijo claramente que el propósito del instituto era eliminar el sufrimiento y muerte debido al cáncer para 2015. Él intentó matizar sus palabras diciendo que no hablaba exactamente de una cura, sino de un tratamiento tan eficaz que una cura no hiciera falta, llevarlo al mismo nivel que un tratamiento de diabetes, por ejemplo. La aclaración fue lo de menos. 2015 llegó y el cáncer seguía y sigue llevándose a cerca de 10 millones de vidas al año. Su promesa no era más que otra exageración para conseguir que el gobierno ampliara su financiación. Y no lo dijo a lo loco porque realmente creyera que en 2015 podían lograr esa meta, sino porque sabía que el gobierno había pactado una cantidad y no iban a subirla. Como ves en el gráfico, su promesa no cambió nada. Parece ser que con el tiempo suba, pero si lo ajustas a la inflación, en realidad está bajando. Y mucho más que la inflación normal. Fácilmente esos 7.000 millones que ves en 2024 es el equivalente a 4.500 millones en 2003, más o menos. Es decir, dada la inflación, tienen menos dinero que hace 26 años. Otro pensamiento común en 1999 era que en los próximos años la humanidad, más o menos. Es decir, dada la inflación, tienen menos dinero que hace 26 años. Otro pensamiento común en 1999 era que en los próximos años la humanidad visitaría Marte. No sé qué obsesión han tenido siempre con esto, casi 30 años después seguimos con las mismas. Es un deseo que se apoya en la fantasía del progreso exponencial de la tecnología. Si el humano ha llegado a la Luna, puesto satélites en órbita, creado Internet, le resultará fácil llegar a Marte. Mira cómo funciona este pensamiento ilógico de que todo progresa al mismo ritmo. En los 80 la revista Time habló en profundidad sobre el interferón, la cura del cáncer de los años 80. Así como una coincidencia afortunada de avances en la tecnología de cohetes, electrónica e informática dio como resultado las hazañas espaciales en los 60 y 70, los logros recientes en química, biología molecular e ingeniería genética están... Es lo mismo que hoy en día los Simpic, bro. Esa es la cura para la fucking gordura, bro. Literal. O sea, suena rima y barra, pero es cierto. O sea, así es. O sea, literalmente todo tiene un avance. O sea, una cosa que era para los diabéticos, una medicina que era para los diabéticos, ahora es literalmente un beneficio para la gente que necesita perder peso. Contribuyendo a lo que podría ser, dentro de varios años, un gran avance en la terapia contra el cáncer. Después resultó que el interferón tenía muchísimos problemas, no era una cura ni mucho menos. Pero esa forma de razonar es muy humana e ilógica, porque hemos logrado llegar a la Luna, curar el cáncer parece más cercano. Se mete todo avance dentro del mismo saco sin tener en cuenta las limitaciones de cada campo e influencias externas. Para entender por qué todos llegamos a conclusiones por pura intuición sin tener en cuenta la lógica, tienes que hacer la famosa prueba del bate y la pelota de béisbol de Shane Frederick. Si un bate y una pelota juntos cuestan $1,10 y sabes que el precio del bate es $1 más que el de la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Quizá por tratar de simplificar, cuesta que la mente no piense automáticamente 10 céntimos. Pues aunque parezca obvio, la pelota no cuesta 10 céntimos. Si la pelota costara 10, el bate costaría 1,10, sumando un total de 1,20. En este caso, la pelota cuesta 5 céntimos. Hay muchísimos ejemplos más. Está el meme del 1%. En esta encuesta, la gente dijo qué estación preferían. Verano 50%, invierno 30%, primavera 29%. La mente tiende a fijarse en que falta un 1% para redondearlo, obviando el hecho de que la suma sea 109%.
Está esa historia de la nueva hamburguesa de AW que todo el mundo conoce porque cada pocos meses se vuelve popular. Para competir contra el cuarto de libra de McDonald's sacaron una hamburguesa más grande con mejor sabor, más barata. El único error fue llamarla la hamburguesa de un tercio de libra. La hamburguesa fracasó pese a toda la publicidad y promociones gratuitas porque el público creía que un tercio era menor que un cuarto. Cuando la cadena de restaurantes les preguntaba si era el sabor, la textura, los clientes contestaron que no entendían por qué tenía el mismo precio que la de un cuarto de libra, si era más pequeña. La historia es tan famosa que relanzaron de nuevo la hamburguesa en 2021. Primero explican brevemente por qué fracasó y después, para no cometer el mismo error, le cambiaron el nombre para que se entienda bien que era grande según la lógica del público. La hamburguesa de los 3/9 de libra. Esta vez parece ser que sí funcionó, no tanto por el nombre como por el chiste. No es una cuestión de dificultad o inteligencia, son los atajos que crea la mente para el día a día. Como el cerebro no se apaga ni se enciende a voluntad, tiene que simplificar gran parte de la información que procesa para no saturarse. Llevar los primeros humanos a Marte es el siguiente paso lógico que razona el ser humano, pero cuando lo piensas bien, lleva siendo un sinsentido desde la primera vez que se analizó seriamente en 1948 y sigue siéndolo a las puertas de 2027. De hecho, ¿no deberíamos ya estar en Marte como 2, 3 o 20 veces? De los primeros fue Werner von Braun en 1948. Tras muchos años de estudio y ver que finalmente Apolo había aterrizado en la Luna, se presentó en la Casa Blanca con su proyecto Aterrizar en Marte en 1982. En 1989, la propia NASA creó un plan de 20 años para, como muy tarde, llegar a Marte en 2019. En 2004, George Bush propuso lo que están intentando ahora, ir a Marte por etapas. Primero volver a la Luna, construir una base allí y después ir a Marte. Cuando llegó Obama sobre los años 2010 en adelante, tenía un plan para hacerlo realidad en 2030. Elon Musk en 2011, aunque lo decía de antes, propuso que pondría un hombre en Marte en 10 años, 2021. Actualmente la promesa está con el programa 2021. NASA junto con SpaceX. Primero establecer una base operable en la Luna y después a Marte para 2030... y pico. Más de 50 años llevamos diciendo que sí, que ahora todos a Marte. Ya sin hablar del sinsentido que tiene pretender establecer una colonia allí. Hablar de ir a Marte es jugar la carta fácil que te da automáticamente ambición y prestigio, y de eso quien sabe más que nadie es Elon Musk. Su mente siempre ha sido la de un empresario y como tal, siempre nada en la exageración y promesas imposibles, es su hábitat natural. Sabe que funciona por ridícula que sea la afirmación y después, aunque solo consiga una fracción de lo prometido, un cuarto o incluso menos, un tercio, se lo anotará como una victoria. Con Neuralink se promete curar enfermedades o trastornos imposibles de curar solo para un chip, parálisis, ansiedad, depresión, esquizofrenia. Con SpaceX, llegar a Marte. Con Tesla, prometer la conducción autónoma completa al 100%. Lo lleva repitiendo desde mínimo 2013, siempre diciendo en los próximos 2 o 3 años. Sigue sin tener conducción autónoma. Con el Hyperloop teorizó un tren que viajaría a través de tubos casi al vacío a más de 1000 km/h. La tecnología es teóricamente posible, aunque en la práctica han visto que a gran escala hay problemas que no pueden resolver sin invertir 50 veces todo el dinero mundial. Con The Boring Company prometer túneles que eliminarían el tráfico, donde tú no tenías que hacer nada, una plataforma te llevaría automáticamente. Terminó haciendo un par de túneles normales, pero muy estrechos, por lo que te obliga a ir lento. Tiene luces de colores, eso sí. El último es el Tesla Bot, que aún no está a la venta. Con este prometen un robot para hacer todas las tareas de casa, un robot que a duras penas puede andar. Se supone que podrá cocinar, fregar platos, barrer. A mí ya me extrañaría que fuera capaz de moverse sin tropezarse cada 2 segundos o romper y rayar cada pared que tocan. Joder, me resultaría increíble que pudiera abrir una puerta en menos de 30 minutos. Tengo ganas de ver qué pasa cuando lo saquen a la venta. Quiero contar las horas para saber cuánto tarda en salir la primera noticia de un tío que termina en el hospital por intentar acostarse con el robot o por pedirle que le meta cosas por el culo. Les doy menos de 24 horas. Durísimo. La mejora de la tecnología y la productividad reducirán la semana laboral promedio a 32 horas, lo que permitirá tener más tiempo libre. ¿Te suena esta frase? Esto, que también se repite actualmente con las IAs, se dijo en 1984. Desde siempre ha existido el sentimiento de que la tecnología es la solución a todos nuestros problemas. El analista económico Marvin Cetron predijo que para el año 2000 la mayoría trabajaría desde casa y por ello la jornada laboral pasaría de 40 horas semanales a 32 o incluso a 20. La productividad subía cada año, pero la jornada nunca bajó. Como dije, lo que se espera es que produzcas más en el mismo tiempo, no que hagas el mismo trabajo en menos tiempo. Esto se conoce como la paradoja de Jevons y esa lógica no cambiará nunca, con o sin IAs. Es el efecto de los 100 años. Cada vez que se piensa 100 años en el futuro se imagina un mundo muy diferente. En 1900 se imaginaban el año 2000 como un mundo libre de la religión, dominado por la ciencia y la razón. Edward Bellamy soñó con un futuro
como que tuvieron un poquito de razón ahí, ¿no? Un año 2000, donde todos los puestos de trabajo cobrarían lo mismo, fuera médico, camarero o actor, y la jubilación se adelantaría a los 45 años. Nikola Tesla creyó que en 100 años se dejaría de consumir café, tabaco y té por ser dañinos para el cuerpo. No. ¿Y el alcohol? No, el alcohol se seguirá utilizando porque, como dijo, no es un estimulante, sino un verdadero elixir de la vida. Menos divertido es que predijo la eugenesia obligatoria. Pensaba, como muchos pensadores de su época, que el avance en la medicina y la compasión había permitido la reproducción de los no aptos para la supervivencia. Y para regularlo, los gobiernos decidirían quién podría nacer y quién no, basándose en sus genes. Por suerte, para muchos de nosotros la evolución no es tan simple, y la diversidad en genes es mejor para la supervivencia que lo que se considere buenos genes para una época. Hugo Gernsback en 1911 acertó con muchísimas cosas como la creación de videollamadas, energía solar, fibra sintética, y al mismo tiempo creyó que también habríamos creado comida líquida sintética hiperconcentrada que consumiríamos a través de tubos y eliminaríamos o reduciríamos la necesidad de dormir gracias a algún tipo de estímulo eléctrico, rayos electromagnéticos. Hugo consideraba que dormir era una pérdida de tiempo y el sueño en sí un problema que podía solucionarse. Asimov pensaba que para esta época ya habríamos construido ciudades bajo el agua y bajo tierra por culpa de la sobrepoblación. Barbara Hubbard en 1982 creía que para el año 2000 habríamos perfeccionado el arte de minar esteroides. Herman Kahn pensaba que ya no habría problemas energéticos gracias al avance de la tecnología, por supuesto. Hassel Anderson proyectó un futuro donde el mercado global sería imposible y los países se centrarían en su producto local. Y terminó pasando justo lo contrario. También acertaban, claro, no eran todos fallos, pero sus aciertos eran tan aleatorios como los fallos. Si digo 100 cosas y acierto 50, no soy un visionario. Soy una galleta de la fortuna. Hace como un año o así, Bill Gates dijo en una entrevista con Jimmy Fallon lo que están diciendo todos ahora, que la IA traerá cambios en los empleos, nos hará inútiles para muchas tareas y posiblemente rebajará la jornada laboral a 3 o 2 días. Pero Bill Gates también es bastante malo prediciendo el futuro. En su día, en 2004, predijo que para 2006 el correo spam dejaría de existir. Propuso unas medidas que ciertamente de haberse implementado lo habría eliminado. Propuso cosas como hacer un micropago a correos que se hicieran desconocidos y te devolverían el dinero si el destinatario aceptaba el correo, o crear puzzles estilo CAPTCHA para frenar envíos masivos. Todas sus ideas se quedaron como teorías porque, como empresa, poner dificultades a tus propios usuarios es un mal negocio. Cabrón, Al final, crear una carpeta separada para el spam y mejorar los filtros fue lo más útil. En el mismo año 2004 también habló de que los avances en biométrica eliminarían la necesidad de una contraseña basada en caracteres, números, letras. Como dijo, no hay duda de que con el tiempo la gente dependerá cada vez menos de las contraseñas. La gente utiliza la misma contraseña en diferentes sistemas, las anota y simplemente no sirven para nada que quieras mantener seguro. Era lógico visto desde el punto del progreso. Si tienes una tecnología mejor como identificación facial o huellas dactilares, ¿por qué seguir usando letras y números que se olvidan y se roban? Pero como con el spam se le olvidó que el progreso nunca se mira de forma aislada, la primera regla es preguntarse si es fácil de implementar y en los dos casos anteriores la respuesta era... no. Por la misma razón, falló al decir que el usuario dejaría de usar el teclado y el ratón y usaría pantallas táctiles y órdenes de voz para navegar y escribir. ¿Te imaginas? Además, no tuvo en cuenta que aunque las pantallas táctiles son más avanzadas tecnológicamente que un ratón, no dan la misma precisión y velocidad. Lo mismo para el teclado, es más versátil, no se usa solo para escribir correos, sino código, edición de vídeo, videojuegos. Pero claro, Microsoft estaba invirtiendo mucho dinero en esa tecnología. No es que supieran que fuera a ser el futuro, deseaban que lo fuera. Y en tanto que estuviera a su alcance, forzarlo. Así que ya sabes que les ronda por la cabeza cuando se hablan de las IA. Así que... será el futuro. Hablan de que para 2035 la IA alcanzará su punto máximo, el punto donde hará cualquier tarea mejor que los seres humanos. Los agentes se normalizarán. Una IA que maneja por sí sola un gran volumen de trabajo y complejidad, por lo que se crearán muchas empresas multimillonarias dirigidas por una sola persona. Desde hace tiempo ya nadie se arriesga a predecir una cura para grandes enfermedades como el cáncer o esquizofrenia. Ahora van a lo seguro hablando de mejorar la tecnología de detección que ya existe. El enfoque ahora es detectarlo cuanto antes, desde la hora 1 si es posible. El problema con esta predicción es la normalización. Una cosa es tener la tecnología y otra muy diferente integrarla. Por ejemplo, pese a que hay televisores 8K y creo que 16K también, desde hace muchos años, no se han normalizado en gran medida porque es inútil, no se produce nada en 8K. La tecnología de prevención temprana está llegando, pero entre patentes, permisos, precios y disponibilidad van a tardar mucho más de 10 años en normalizarlo.
Si miramos un poco más allá, para dentro de 50 o 100 años, vuelven las mismas predicciones que has visto a lo largo del vídeo. Siguen hablando de colonias en Marte, humanos viviendo cada vez más y más años, y un futuro donde trabajar será optativo, pudiendo dedicar todo tu tiempo al arte y al ocio. Hay algo de poético que desde 1800 y seguramente de antes estemos haciendo las mismas predicciones, en este punto ya fantasías, de escapar de este planeta, vivir cientos de años o eternamente, y dejar de trabajar. Sí. Y casi con total seguridad serán precisamente esas tres cosas las que la humanidad nunca conseguirá. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, ¡un besazo! ¡Y hasta pronto! Hasta pronto, che. Buenísimo video, pronto.